las distintas presentaciones previas y con base en eso trabajaremos. Carla nos va a ayudar a este rotafolio, ¿Carla? Carla nos va a ayudar en este rotafolio y Aura nos va a ayudar, nos vas a ayudar en ese rotafolio, por favor, a ir escribiendo las preguntas. Tenemos las propuestas, 1 hora exacta, reloj en mano. Entonces, esperamos 5 o 10 minutos de los presentadores y después propuestas específicas. Muchísimas gracias y empezamos con el que quiera. Valentina. Las damas. Hola, buenas tardes. Preséntense ustedes. Ok, me presento. Valentina Benítez, Anderson Ramírez. Luis Roberto Martínez de PwC. Jorge Álvarez Jot de Alcance, ex subsecretario de Comunicaciones, Valentina Benítez de CLE, Consorcio Litigio Estratégico, y Anderson Ramírez, también de PwC. Bienvenidos y gracias. Hola, bueno, como dijo Moni, yo soy abogada, me dedico al derecho administrativo y constitucional, especializado en telecomunicaciones y derecho regulatorio. He tenido también experiencia en política pública y un poco lo que he escuchado de que las conclusiones que tenían en la primera parte de este foro ha sido que ante la pregunta si necesita otra reforma, la respuesta ha sido no se necesita otra reforma, en realidad solamente necesitamos. Bueno, creo que con base en eso es muy importante acordarse o tener presente que cualquier desarrollo de política pública necesita un andamiaje normativo que permita su sustento y el empuje por parte de las autoridades y por parte del gobierno y por parte del tercer sector. Si no se cuenta con un andamiaje jurídico robusto, pues no va a haber una razón de ser para que la autoridad actúe. Ahora, desde mi muy particular punto de vista, la reforma constitucional, no la legal, la constitucional, tiene las bases suficientes y necesarias para poder tener una cobertura universal, para mejorar los derechos en telecomunicaciones que tienen todos los mexicanos, todas las personas, pero es importante saberlas. Entonces, yo les invitaría a que, tomando en cuenta diferentes principios que ahorita se los voy a enlistar, y si tuvieran dudas durante el transcurso de este foro, se las podría resolver, que busquemos soluciones creativas para buscar un específico, que sería la inclusión digital universal, que es muy importante que en la Constitución se especifica que tiene que tener metas anuales y sexenales. No nada más es hablar de números, a decir, bueno, un 90%, pero si un día se tiene un 90 y el siguiente año se tiene un 91 y después el 92, pues poco a poco se puede llegar a las zonas más rezagadas. Otro lado también, que los particulares tienen un papel muy importante. O sea, el gobierno tiene la obligación de cumplir, de respetar el derecho a la cobertura universal, bueno, a promover que se garantice, pero eso lo tiene que hacer por la vía de concesiones que se entregan a particulares. Y entonces ahí también tiene que entrar cómo entran las obligaciones de los particulares y cómo los particulares tienen que responder frente al gobierno y frente a nosotros como sociedad. Las facultades de revisión del IFT, que también tengo entendido que inicialmente hubo una especie de contradicción entre la SCT y el IFT, echándose la bolita de pues quién tiene la culpa y quién no. Pero creo que el hecho de que el IFT tiene ciertas obligaciones específicas y la SCT, es importante saberlas y saber explotarlas y saber exigir a qué autoridad. De igual manera, un tema muy importante es el régimen de concesiones únicas, en donde cualquier particular que tenga una concesión tiene la posibilidad de prestar todo tipo de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, pero más allá de eso se tendría que entender como una obligación y no nada más como la posibilidad de prestar esos servicios, sino que el hecho que se les permita para que poco a poco puedan mejorar sus condiciones de prestación de servicios y a la larga eso pueda mejorar, implicar beneficios a la ciudadanía. Y finalmente, el tema de la red troncal y de la red compartida, que es muy esperanzadora, pero a la vez es conflictiva y a la vez tiene muchas trabas de implementación, desde la regulación municipal o delegacional, estatal y federal, pero en vez de pensar estos principios, creo que es una cuestión que no tenemos que dejar nada más al aire, sino buscar soluciones muy concretas, buscando en todo momento tener estos principios como guías.
Sí, gracias. Antes de más nada, ya voy a empezar nuevamente pidiendo disculpas por mi español oxidado. Eu vou a manter en lo mismo principio que he hecho las preguntas. Creo que en términos de políticas y de competencia, para mí que estoy llegando a México, México me parece un país muy joven aún en términos de, sí, de competencia. Y es natural que tenga una curva de aprendizaje en términos de competencia tanto de las instituciones cuanto de la población y de la sociedad mexicana. Pero aún gostaria de insistir en esto, de que debemos tratar este punto de dos formas muy claras. La primera, lo que es la política de Estado y del Estado. Este es un punto. El otro punto son las políticas de mercado. Y las dos están relacionadas y obviamente tienen que tener una sinergia entre ellas, pero son cosas diferentes que tienen retos diferentes. Y no podemos hacer con las telecomunicaciones como un fardo que tengo que cargar para solucionar un problema que es histórico. Las empresas están trabajando para tener sus ganancias, pero también tienen que participar, como dijo, sí, creo que Claudia, sí, de Observacom. Pero también tienen sus retos con sus accionistas, de valorar las inversiones de sus accionistas y así por delante. Entonces, tenemos que tener muy claro cómo vamos a hacer esta integración y principalmente esta distinción de lo que es política de Estado de política de gobierno. Entonces, el fortalecimiento de instituciones como estas, junto a la sociedad, sí, que cuestiona, que pide, que conversa y que platica con el Estado, es muy importante. Y los segundo puntos son outras associações de classe também, que trabalham junto a órgãos reguladores como IFT, SCT, para que tenham situações de mercado de generação de riqueza, que também vão a se criar um círculo virtuoso, sim, neste caso, para a produção também de outras externalidades, como falou muito bem nosso professor Carlos acá em uma aula de economia de telecomunicações básica. Então, para términos de IoT, que é este painel que vamos falar, é importante aproveitar esse momento de inflexão também que México está tendo, que é um momento muito importante. México está tentando sanar um problema histórico de acesso com 4 anos de uma nova reforma de telecomunicações. Pero creio que, em minha visão, México também deve aproveitar essa oportunidade para também fazer uma discussão deste México digital que queremos. Este México digital que vai impulsionar a economia mexicana para o futuro. Então, veam que é um ponto de convergência em que não somente temos a oportunidade de corrigir erros históricos, mas também de criar políticas e de discutir, platicar com o mercado, com a sociedade, com os stakeholders importantes desse mercado, como vai ser o México do futuro. Porque estamos olhando em, sí, eu não sei como chamam, mas um retrovisor. ¿Okay? Estamos olhando para trás para tentar corrigir hoje as políticas que não foram hechas no passado. Pero hasta quando todo o globo, todos os outros países estão se desenvolvendo, vai ter não só uma discussão, para finalizar, que é muito regulatória, mas também uma discussão econômica muito grande. Gracias. Buenas tardes, yo soy Jorge Álvarez Jot, tengo algunos años en esto de las telecomunicaciones y los medios, desde el sector privado y desde el sector público, y me toca provocar la discusión en materia de mercado y competencia en el tema o los que hemos operado con la política pública. Es un tema que es eterno en México y que siempre se ha tenido el debate sobre qué tanto va a cubrir el mercado y qué tanto hay que obligar a que la cobertura llegue, y si el Estado debe proporcionar esa cobertura
o si deben de ser los privados con algún tipo de incentivo u obligaciones. La realidad es que tocó participar de forma constitucional. Ahí coincido con Valentina, que tiene lo necesario para proveer, empezando por el sexto constitucional, que claramente señala la obligación del Estado de garantizar el acceso a toda la población en términos de banda ancha, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que también siempre pasa, pues, es la voluntad y la capacidad política y operativa del sector privado. Yo creo que debemos discutir, no se trata de que yo dé mi posicionamiento según lo que se me dijo aquí, tal vez al final pueda decirlo, pero discutir, bueno, cuál es la forma o cuáles son las ideas concretas que podamos aportar en esta fábrica de ideas para romper o avanzar en este dilema que siempre se ha dado. No obstante, hemos evolucionado. Aquí tengo algunas estadísticas que, si las comparo con los 6 años que me tocó ser subsecretario de Comunicaciones, pues sí hay avance, ¿no? Han pasado unos 12 años desde entonces, pero pues aquí ya tenemos líneas por cada 100, el número de accesos a banda ancha móvil ya alcanzó 77 millones. Aquí Manolo me dice que la estadística está medio truqueada. Los operadores con mayor participación de mercado, ya sabemos, son América Móvil, Telefónica, pero AT&T viene atrás fuerte, ¿no? Y la participación de los OMB no es sorpresa, ¿no? Pues es el 1.1% del mercado. Yo creo que México ha avanzado. Creo que no hay una solución que yo haya visto desde que nos tocaba ver estos temas y los años que siguieron, pero hay iniciativas, ya han habido propuestas como la red compartida, como México Conectado, que sí han tenido cierto impacto. Y no creo en las visiones blanco-negro, donde todo está bien o todo está mal, sino hay pasos que se van evolucionando. Yo les dejaría una pregunta: ¿es realmente responsabilidad del mercado o con fuerzas de mercado, como dicen los economistas amantes del neoliberalismo, etcétera, que se va a lograr esta cobertura? ¿O realmente el Estado debe de imponer condiciones a quien explota un bien del dominio público de la nación a través de concesiones? Por eso son concesionarios, ya sean de líneas fijas o móviles con bandas inalámbricas. ¿Debe haber esas obligaciones o no? ¿Se debe dejar que las fuerzas del mercado lleguen solas? Y otra pregunta que dejaría para terminar sería, el mercado solo está probado que pues va a donde hay mercado, no a donde no hay negocio. Pues esa es la función de una empresa. En otros lugares del mundo, pues el Estado ha establecido compromisos en los títulos de concesión o en la propia ley o en la propia Constitución. Nuestra Constitución ya lo dice, que el Estado tiene la obligación de proveer esto. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿el Estado es bueno para cobrar, en México malo para gastar y más malo para operar? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para lograr esto sin operadores? Yo que he manejado empresas de telecomunicaciones en el sector privado, ¿cómo le va a hacer el Estado realmente o qué debiera hacer el Estado realmente para lograr esta cobertura? Me decían que en las mesas de la mañana yo no pude estar, pero había propuestas de la parte del subsecretario y FETEL de imponer impuestos para la cobertura y cosas de esta naturaleza. Eso haría la recaudación y luego, ya que el dinero llegue a la tesorería, ¿quién va a operar y quién va a ejecutar esto? Entonces, debemos de pasarle a los privados esa responsabilidad, que son los buenos para operar, ¿o es el Estado quien debe de operar? Esa es la siguiente pregunta que yo dejaría. Muchas gracias. Buenas tardes, Luis Roberto Martínez, soy socio de PwC.
La primera aportación de PwC al foro es que no vamos a tomar 5 minutos. Y quizás a mí me gustaría empezar mi participación con una reflexión. Moni le preguntaba a Carlos Casasus el por qué no se han dado las cosas, particularmente en el tema de educación. Y la respuesta a mí me dejó, pues yo no sé si entre molesto o decepcionado que sigamos echándole la culpa a la falta de funcionarios públicos para lograr las cosas. A mí estos esfuerzos de sociedad civil, de privados, de particulares, y creo que era un poco la pregunta también de Jorge, ¿qué tanto requerimos al Estado para que esto se mueva? De repente nos presenta AT&T y Nokia temas que pudieran sonar a ciencia ficción. Yo tengo la oportunidad de platicar con mucha gente de la firma alrededor del mundo involucrada en la industria, y estas cosas lo frustrante es que son realidad ya en muchos lados. Y de repente uno se queda más allá de como consultor, como ciudadano y como usuario de los servicios, con esa frustración de que aquí cuándo se va a dar, ¿no? Y quizás ese sea el primer tema que debemos empezar a platicar, el punto A donde estamos, el punto C, lo que nos platicaron en la mañana, encontrar ese punto B de cómo podemos eliminar barreras que nos permitan caminar hacia allá. Yo no quisiera salir hoy con la idea de que tenemos que esperar a que tengamos buenos funcionarios públicos. Yo tengo 48 años y a mí no me han tocado todavía. Probablemente más adelante haya, digo, hablando en general, con honrosas excepciones, ¿no? Pero por eso me frustra, no, por eso me frustra un poco que descarguemos el tema en los funcionarios públicos y en el gobierno, ¿no? Yo coincido que hay un cambio de paradigma con la nueva ley de telecomunicaciones, nueva de 3 años, hace 3 años. Yo creo que los instrumentos están ahí y hay que ver qué podemos hacer con lo que hay. Difícilmente podemos esperar, por lo menos yo como lo veo, a que haya una nueva reforma pronto. Entonces yo creo que hay que empezar a trabajar con lo que tenemos. Y yo creo que con lo que tenemos se pueden hacer muchas cosas. ¿Es derecho de réplica o no? Yo propuesta, yo diré que las propuestas. No, a ver, yo tengo ya varias propuestas, pero no voy a pasar a eso. Sino les quiero contar rápidamente una anécdota que tiene que ver con lo que platicaba Jorge ahorita, sobre qué creería yo que tenemos que construir en los próximos 45 minutos. En el año 2012, en la parte de transición, pero incluso un poquito antes, pues en Cofetel supuestamente éramos un órgano transeccional y entonces nos íbamos a quedar a trabajar ahí por años y por años. Y entonces dijimos, bueno, preparémonos hacia el futuro. ¿Qué le vamos a decir a la gente que llegue? ¿Qué le queremos proponer? Estamos frustrados. Coincido con Luis Roberto en que no se vale echar la culpa al funcionario. Yo era un funcionario terriblemente frustrado. Todos los días me levantaba y decía, no tengo la ley, no tengo el instituto, no tengo nada para hacer lo que quiero hacer. Y es un poco injusto que se me califique de esa manera. Más allá de todo esto, preparamos una serie de propuestas para recibir a la OSD, al nuevo gobierno y a la oposición en este pacto que se estaba planteando en su momento, como ya narraba Jorge. Y a lo que voy un poco es que este gran documento que resumía 20 años de mala regulación, en lo personal 3 años de frustración, se resumía en 5 propuestas. Todo lo que le planteamos al nuevo gobierno, al Pacto por México, a la oposición y a la OSD, que terminó varios de ellos convirtiéndose en la reforma constitucional que conocemos, tenía 5 puntos, 5, no más. Red troncal, red compartida, transición a TDT y tercera cadena, un regulador fuerte, que no le llamamos IFT porque queríamos quedarnos en la chamba, luego le llamaron IFT y nos corrieron, y una serie de previsiones como la no suspensión de regulaciones, como inversión extranjera. A lo que invito un poco es, entre más concretos seamos, entre más logremos tiros de puntería y de precisión, creo que más exitoso será el ejercicio. Gracias por la paciencia. Yo me voy directo a las propuestas. Es que estoy de acuerdo contigo de que hablan que si los funcionarios públicos, pero que no se le mete a la academia y que si la empresa hace cosas maravillosas. En otros países, esos desarrollos futuristas se desarrollan en las universidades con inversiones de la academia, de la empresa, perdón. Y ahí los gobiernos son reguladores, ¿no? Entonces yo creo que sí se pueden, y como Monilla, las propuestas yo digo, peguémosle a México, a Dubái, a Singapur, pensemos cómo queremos México en unos 20, 30 años y hagamos ahorita el caminito
de a corto, mediano, largo plazo, ¿no? La mía, pues de que inverta México para la academia. ¿Quién quiere? ¿Tienen propuestas por allá? Propuestas. Allá hay propuestas. Buenas tardes. Sí me decepciona un poco que esta mesa sea de los 4 juntos. Yo creo que no se pueden lograr muchas cosas con 4 temas. Quienes tenemos casi 70 años, sí tenemos memoria, y quien no recuerda su historia está condenado a repetir los errores. Había buenos funcionarios, egresados de la UNAM en casi su totalidad hasta el gobierno de López Portillo. Y quienes tenemos esta experiencia, que antes fuimos totalmente izquierdistas, fuimos a dar a la cárcel por eso, ¿sí? Teníamos razón para protestar. Ahora los millennials tienen 1000 veces más razones para protestar y estar inconformes con lo que se tiene. Nuestro problema es impunidad, es corrupción, es amiguismo. Está al frente del gobierno, de las diferentes instancias, el amigo, el primo, y si no, revisen los árboles genealógicos. Nos consta, porque lo hemos vivido, cómo está ese cuatismo, la cuatitud. Sí hay mucha gente impreparada. La propuesta es más crédito a la meritocracia. En salud tal vez nos hemos salvado, yo soy médico, nos hemos salvado un poco de eso, porque sí hemos tenido grandes médicos, gente bien preparada, que ha llegado a la cabeza de salud. Y no me refiero al actual, aunque haya sido rector. Ha habido gente bien preparada. Pero si vemos lo que pasa en otras partes, que saltan de un lado para otro y son expertos de la noche a la mañana, se van de Pemex al IMSS, del IMSS a X, a Z, etcétera, eso no es posible. Tenemos que protestar. Basta de eso. Que sean gente preparada, realmente capaz, como fue un Jorge Díaz Serrano en Pemex, por ejemplo, como fue el maestro Kumate, que va a pasar a la historia como el mejor secretario de salud del siglo pasado, solo por los días de vacunación que nos han salvado y han salvado a nuestros hijos de muchas cosas. Gracias. Vamos a usar un sistema de semáforos, perdón. Tratemos de ser concretos en las propuestas y tratemos de no perder el foco. Es cobertura y acceso en telecomunicaciones. Yo, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo mi propuesta me gustaría enfocarla más en el sector privado. Creo que independientemente de todos los retos que… Sería bueno que nos dijeras quién eres. ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? Soy Ricardo Escorihuela, soy abogado corporativo de profesión y me dedico a preparar voceros del sector de tecnologías de información. Me parece importante o sea, yo siento que hay muchos retos, pero particularmente en el sector creo que podríamos tener un gran avance como país. Si las empresas del sector telecom destinaran, recursos destinan, pero que destinaran de manera mejor los recursos para crear propiedad intelectual en México, ¿no? Hay 5 o 6 empresas que son relevantes en el país, casi todas son subsidiarias de empresas extranjeras, entonces la innovación no se está dando en el país, entonces no estamos pudiendo atacar problemas que sean locales de manera inteligente, que nos permitan poder combatir los problemas que hoy tenemos pues más latentes. Y la única pregunta que tendrían que responder estas empresas es: ¿cómo mejora la experiencia de sus usuarios? Hoy la experiencia del usuario de telecomunicaciones en México, desde donde la veas, es fatal, tanto por el uso de la red, como por la transferencia de datos, como por N cantidad de cosas.
Buenas tardes. Soy Alfredo González de Nokia. Yo lo que propongo es que en el gobierno federal haya un CIO que se encargue de las telecomunicaciones, la estrategia de telecomunicaciones y de informática, y que la aplique para todo el gobierno federal. Esto es algo que yo he visto hace muchos años en algunos otros países, y la justificación que yo veo es que en México hay una autonomía enorme en las funciones, tanto los estados son muy autónomos como los propios organismos del gobierno federal. Entonces es muy difícil que se pongan de acuerdo en una política única, y veo que se toman decisiones muchas veces contradictorias entre unas áreas del gobierno federal y otras en materia de telecomunicaciones y de informática. Esa sería una de mis propuestas. Gracias, soy Octavio Fernández, soy comunicólogo. Estoy totalmente de acuerdo con Valentina, y me iluminaste, que en relación al artículo 6º constitucional, que es la obligación del gobierno de dar cobertura y acceso universal a telecomunicaciones, vamos a llamarle radiodifusión, internet, etcétera, pero que es o tiene que ser a través de los concesionarios. Entonces, mi propuesta está, yo planteaba hoy en la mañana, de un ejemplo muy sencillo, de que ahora las grandes cadenas de televisión, Televisa, TV Azteca, después de la digitalización, limitaron su cobertura, que antes en el caso Canal 2 era casi del 98% del territorio, porque pues ya les costaba muy caro poner transmisores digitales en zonas rurales, a lo que costaban antiguamente los llamados transmisores rurales analógicos. Entonces fueron por el camino fácil, ¿no? Pues que contraten Sky, ¿sí? Nada más que esas son de las poblaciones más pobres de México, ese 30-40% que no tienen cobertura. Entonces mi propuesta sería que, como parte implícita de la concesión, el gobierno obligue a los concesionarios a dar acceso y cobertura. Gracias. Gracias, soy Gastón Melo, soy ingeniero social y conceptuador del Instituto de la Mexicanidad. Me llama la atención que en la jornada del día de hoy hemos tenido, nos ha hecho Moni de Swan una presentación de una pléyade de figuras en todos los órdenes de la vida social y pública del país en materia de telecomunicaciones. Y me ha llamado la atención que pude entender muchas de las cosas que se plantearon, porque los especialistas en la materia consideran generalmente que la suya es tema de especialistas. Hace muchos años, mi maestro, amigo, Emilio Azcárraga Milmo, me decía, empecé a trabajar con él, me decía, mira maestro, si vas a trabajar conmigo tienes que entender dos cosas, que hay dos medios de comunicación, la tierra, los barcos, los aeropuertos, los puertos y el aire. Los políticos no saben ver el aire, hermano, ese es mi negocio. Han pasado muchos años desde entonces y los políticos aprendieron más o menos a ver el aire. Hace un par de años, una reunión, quizás 3, entre amigos, alguien decía, no, mano, ni te preocupes por el tema de la comunicación con el asunto de la reforma energética, es un tema de especialistas. Lo mismo se dijo cuando se hablaba de la reforma en telecomunicaciones. El pobre de Jorge Álvarez, con las embestidas de sus amigos empresarios, pues ya lo envejecieron un poquito, es mucho más joven de lo que aparenta. Pero a donde voy es a lo siguiente. Primero, mi primera propuesta muy concreta es de carácter formativo, es decir, a los niños hay que enseñar a saber el aire. Es decir, aparentemente
este tema de especialistas en telecomunicaciones, ya me di cuenta que sí le pude entender, Manolo, a pesar de que tú te has pasado años tratando de hacer entender, pero sí tú sí hablas un lenguaje oscuro, que los señores en cambio son muy transparentes. Sí, ya voy. Entonces, primera propuesta, que en las escuelas primarias y en las escuelas secundarias y en las escuelas preparatorias existan cursos de formación a la visualización y a la comprensión del espectro radioeléctrico como bien nacional dentro de las clases de geografía, porque esto es parte de la geografía del país. Me parece que esto no se enseña y creo que es una propuesta fundamental. Pues yo creo que me quedo por ahora con esa para volver a usar la palabra más tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Javier Mopomé, soy investigador de la UNAM en Ciencias de la Comunicación y pues por mi recorrer en la parte comunicativa y educación quiero hacer la siguiente propuesta, pero antes una reflexión. A mí en el año 2000 en la UNAM me tocó diseñar la serie Sepa Cómputo. Era cómo enseñar a la gente a operar las computadoras. Estábamos en el 2000 y la gran mayoría de la gente no la sabía manejar. Utilizamos la infraestructura que tiene México en cuanto a televisión. Utilizamos el tiempo oficial, utilizamos toda la cadena de Televisa, de TV Azteca, las televisoras de provincia, y el programa pasaba a las 5:30 de la mañana. Teníamos una audiencia de 4,5 millones de telehogares. Le estábamos pegando. En el año 2014, me toca participar en la Dirección General de Televisión Educativa como director adjunto general bajo la responsabilidad de crear el telebachillerato. Cuando me lo pasaron yo pensaba que íbamos a mandarlo por vía internet y todo lo demás. Lo más curioso es que se iba a poner en 200 comunidades del país y lo mandábamos en CDs. Estábamos creando estaciones receptoras, una televisión, una videocasetera y los CDs y un maestro que enseñara a la gente los 3 grados. Mi pregunta es la siguiente. En México hay 60 millones de jóvenes potenciales que están buscando conectar contenidos. Hay un dato que no lo quisiera dar porque es sorprendente, y hace rato lo veían con respecto a la educación superior. México, hay mucha gente que ha abandonado sus estudios. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer con esta infraestructura que tenemos? El lenguaje ha cambiado en este siglo para poder impactar con contenidos educativos a más de 60 millones de mexicanos. Esa es una ecuación que yo todavía no puedo resolver. Son 120 millones de mexicanos, 28 millones de hogares aproximadamente. ¿Cuánto cubre la red de Internet? Gracias. Perdón, yo soy Manuel Gómez Ortigosa. Están hablando de propuestas y perdón por todos los que han hablado antes, están contando historias hacia atrás. Y creo que más bien hay que hablar hacia adelante, ¿para dónde vamos? Tenemos la política y la corrupción nunca se van a acabar. En todos los países del mundo existen, cuando yo nací existía y cuando me muera van a seguir ahí. Entonces ya hay que olvidar eso y hay que ir para adelante. Tenemos muchas oportunidades que estamos desperdiciando y que no oigo que se platiquen. La primera, nuestro idioma, que es una tecnología, no lo puedo ver de otra manera. La segunda, ya se eliminó la larga distancia en México, pero también en Estados Unidos. Ya ahorita se pueden dar muchos servicios de aquí para allá. A mí me ha tocado promover a muchas personas que andan haciendo eso. Ya surgieron una nueva serie de unos nuevos, no sé llamarles artistas o profesionistas, que se llaman influenciadores y que viven de influenciar movimientos en redes sociales. Y además, y también hay una corrupción enorme. Compran likes, unos compran likes para crecer mucho y compran una serie de cosas. Pero hay que hablar de lo que sí se puede hacer para adelante, más que ver hacia atrás lo que cada quien aprendió en el camino de la vida. Ya, te lo doy. No, esa amonestación. ¿Ya? Allá tenemos. Allá atrás hay. Un minuto, por favor. Un minuto. Sí, debe ser menos. Buenas tardes, Rafael Fernández de Nokia. Yo he estado más de 29 años en el sector y mi propuesta es
hacia los concesionarios. Si hay concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, que les exijan a todos a llegar a una cobertura a nivel nacional, que todos tengan una cobertura y no nada más unos cuantos. Simplemente eso es lo que tienen que hacer. Si tienes una concesión, su obligación es llegar a todas partes y cubran, no nomás a uno o a dos, sino a todos deben de ser. Eso creo que esa es la propuesta concreta. Bueno, sigo siendo el mismo. Otra propuesta que yo haría, concretita, es que a futuro tengamos políticas que incentiven la inversión, que incentiven la inversión en redes de telecomunicaciones y que la regulación se quede quieta el mayor tiempo posible. La incertidumbre hace que uno cambie de opinión, decida invertir un día, decida para la inversión. Estamos viendo que hay regulación que va para adelante y para atrás. Yo creo que con conectividad se van a inventar modelos de negocio, se van a aplicar en México modelos de negocio que se están aplicando en otros países. No necesitamos que nos digan qué aplicaciones usar o qué servicios usar. Ya sabemos nosotros usar los servicios. Denme en conectividad. Entonces, incentivemos la inversión en conectividad y dejemos la regulación quieta. Sí, una ronda a la mesa, ¿les parece? Bueno, podemos también hablar, ¿no? Oyendo todo lo que se dice. Miren, yo, volviendo al tema de la cobertura, yo creo que el modelo económico mundial, y hay que separar lo que es capitalismo, que es lo que más ha imperado, aunque hay algunas economías todavía en otros modelos, pero la gran mayoría es capitalista, hasta los chinos tienen su capitalismo, de lo que le llaman la democracia, que son un sistema de elección. Luego se confunde la gente común y corriente y dice, bueno, pues que capitalismo, democracia. No viene uno con lo otro. El capitalismo, que es el modelo económico, ha fracasado fundamentalmente en promover la igualdad. Hay una desigualdad, no ha promovido mayor igualdad. Promueve mayor concentración de la riqueza, y eso, si lo traducimos a las telecomunicaciones, se repite. Es decir, yo tuve discusiones, y antes que me saque la paletita Moni, con un secretario de comunicaciones que no fue con el que yo trabajé, pero que me dijo, yo soy un economista neoliberal y aquí ni se te vaya a ocurrir hablar de obligaciones a los concesionarios o de ponerles en los títulos de concesión, porque todo se regula por las fuerzas del mercado. Entonces yo creo que concretando una propuesta para que haya cobertura y de ahí se derive todo lo que viene después, el IoT necesita conectividad, todas las demás creatividades que se pueden dar, y matemos esta desigualdad, porque las telecomunicaciones son una forma de matar la desigualdad económica que existe, pero porque ahí se da el conocimiento, y a través del conocimiento es la manera de matar realmente la desigualdad. No es un tema de dar dineros o subsidios, el problema que tenemos es educativo. Por eso México, hay un México marginado y un México más desarrollado. La telecomunicación, la conectividad, la banda ancha y todos esos servicios pueden matar esa desigualdad. Entonces, definitivamente, habiendo estado dentro y con la ley que hoy tenemos, que por eso participamos en esa ley, para que dijera lo que hoy dice, ese artículo 6º constitucional, en la frase que dice que el Estado deberá garantizar, ya está el andamiaje. Lo único que hay que hacer es poner en orden al legislativo, que está vendido, y más en épocas electorales se acomoda para no mover las leyes, y evitar que estén descafeinando las leyes secundarias para que de ahí se deriven los mandatos. Y ahí me podría ir a las garantías de las audiencias recientemente golpeadas, y me podría ir a la acción de inconstitucionalidad que ahorita está en la Suprema Corte para tirar la capacidad sancionatoria del IFETEL. Todo eso hay que pararlo. Como sociedad civil hay que inconformarnos totalmente ante eso y no dejar que la impunidad por el desconocimiento, que ya no hay, ya todos hablamos de los mismos temas, y garantizar que se ejecuten las leyes abajo para que los concesionarios que explotan y ganan dinero con las concesiones y explotan bienes del dominio público den la cobertura a todo el país como una obligación por el simple hecho de estar metidos en el negocio. El día que se haga eso,
La cobertura va a llegar hasta el último rincón, como lo hicieron los finlandeses o no sé quién allá por la península, que hasta los pingüinos tienen cobertura porque los obligaron a poner cobertura en todos lados. Esa es la verdadera solución y les voy a dar un último ejemplo de lo que estoy diciendo. Me pasé años, yo trabajé muchos años en Televisa, la persona que me contrató en Televisa fue Manuel, hace muchos años, y me decía la radio y me decía la televisión, no, ¿cómo van a pretender que paguemos por las concesiones? Eso es imposible, eso es un... Pero ahorita me estoy viendo a todos mis amigos radiodifusores pagar cientos de millones de pesos, no les pasó absolutamente nada. Y claro que podían pagar. Así pueden dar cobertura y si se le pone a los títulos y las leyes secundarias se acomodan y se alinean, la reforma constitucional ya lo trae todo, lo dice con todas sus letras. Esa sería mi propuesta. Ver que las leyes se ejecuten y ver que en realidad se le obligue a los concesionarios que tienen, no nada más a Telmex, por el título de concesión del 90, que es el único que tiene algún tipo de compromiso, que además si pudiera se lo quitaba igual, o sea, igualito si sea un lado, obligarlos a llegar con la cobertura, porque eso nos daría conectividad, de ahí se derivaría el IoT, de ahí se derivaría toda la creatividad que se puede posibilitar con esto y se eliminaría la desigualdad. Sí, solo dar un depoimento y hacer un contrapunto. Si yo vengo de un país que tiene acceso a telecomunicaciones, si tú vas a una comunidad de 100 habitantes en el medio de la floresta amazónica, tienes un punto de acceso de telecomunicaciones. Si tú vas a una comunidad de 100 habitantes en el medio del desierto, sí, que tenemos en el noroeste de Brasil, tienen acceso a telecomunicaciones. No tienen energía eléctrica, pero tienen telecomunicaciones. Tienen telecomunicaciones con acceso público, con un juego de baterías, una antena satelital y tienes un teléfono de acceso público en essas comunidades. E aprendemos o que com isso em Brasil? Que essas comunidades não utilizam. Um tube satélite, um telefone de uso público satelital, custa aproximadamente todo o jogo, todo, $50,000 para ser instalado em uma comunidade. Creio que vocês sabem que toda vez que tu retira o monofone de gancho, se tu abres um CDR. E eu he hecho testes em telefone de uso público que em um ano não tinha um CDR generado, ou seja, não terias sacado o monofone de gancho uma única vez nessas comunidades. E por $50,000 um tube, sem contar a parte de manutenção, de mantenimiento, de toda a parte de depredação e uma série de outras coisas. O que quero dizer com isso? As obrigações são interessantes desde que sejam calibradas, porque também tienes um ciclo. Não vai atrair inversão se não tiveres um deságio muito grande em las concessiones, para que possa vender com um deságio muito grande, para que essas operadoras tornem interessantes seus business plan para fazer essas inversões. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o que aprendemos é, não basta solamente ter acesso, e foi um ponto que não vi nessa discussão aqui, que é o ponto de los serviços, de la inclusão digital que queremos fazer. Se não é solamente a rede, se eu ouvi muito sobre rede, acesso, rede, capacidade, disponibilidade, Pero o que vamos a poner arriba de esto? É isto que hace a inclusão digital. São os serviços que vão a trafegar. É óbvio que vamos a necessitar de uma rede para poder levar isto a estas populações. É claro, e isto é um plano. Pero creio que temos que discutir, so what? E daí? Porque se vamos a ter em 2018 e 2020 toda a rede compartida, sendo toda a parte de transmissão e troncal da rede, se Telmex com acesso, AT&T, Telcel, pero vamos fazer o quê? E os números de IFT ou de SCT, apesar de inconformados, estão, de certa forma, demonstrando que já se tem uma demanda mais ou menos estável. Vamos a levar a este ponto a mais, pero vamos fazer o quê com isto? Então, se só para terminar, antes que
tenga una placa roja. Sé que la contribución acá es... No. Sí, gracias. Sendo mais pragmático, é um chamamento público, uma audiência pública, como hicimos, por exemplo, para a IoT, porque aprendemos a fazer isso. Não é mais top-down, não é IFT fazendo uma audiência pública para dizer vai ser assim, aceito contribuições. É o inverso. É a sociedade dizendo o que queres através de audiências públicas, como hicimos, por exemplo, para a IoT em Brasil, com nosso Ministério das Comunicações, onde o Ministério, é CT acá, é hecho um chamamento público onde todas as entidades, as de defesa do consumidor, médicos, professores, profissionistas em geral, todos contribuíram para dizer, esta é minha visão sobre o que quero das telecomunicações. E a partir daí, se trabalhou em políticas públicas para isso, ou se está trabalhando em políticas públicas para isso. Bueno, yo creo que la bondad tiene un límite, ¿no? Es decir, los funcionarios públicos llegan hasta donde pueden llegar y solamente saben ver hasta el límite de los 60 millones de habitantes para los que se gobierna en este país. La industria pues vive de los 60 millones de habitantes que conforman un mercado en este país. Y hay 60 millones o más, 70 millones de personas que viven en el desafuero. Es decir, están fuera de toda la atención pública. Un poco siguiendo el ejemplo de estas atenciones gremiales y la participación para el tema de telecomunicaciones, valdría la pena considerar que así como en algún momento, Jorge lo mencionaba hace un rato, pues ahí está el andamiaje, ¿no? La infraestructura de alguna manera está dada y la superestructura de las leyes también está establecida. Falta la operación, pero la operación nos cuesta trabajo, les cuesta trabajo a los concesionarios, les cuesta trabajo a los administradores del sector público manejarla. La sociedad civil pues no es su tarea. Y en este sentido vuelvo a algo que se mencionó hace un rato, necesitamos funcionarios públicos que estén dedicados a pensar con un imaginario de país incluyente. Un poco siguiendo la experiencia do Brasil, en donde se pueda tener, por ejemplo, la inclusión, sí, la cobertura, sí, la infraestructura, pero también la participación con una estrategia de incursión en los sectores en este país que no tienen ese acceso y cuya consideración pudiera contribuir a establecer, a zanjar la brecha digital. Ciertamente que la mayor parte de los países que viven bajo un régimen capitalista hemos visto cómo se ensancha las desigualdades. Ya Piketty apareció hace una decena de años para contarnos esta historia. Me falta el rojo todavía, voy. Entonces, mi punto es simplemente de qué manera, es decir, formación de funcionarios públicos profesionales para la operación de las telecomunicaciones en paralelo a la formación, no nada más de la primaria como señaló Carla y apuntó, pues, sino secundarias y preparatorias también. No va a costa mi tiempo, pero ya hay un proceso muy riguroso para elegir a los funcionarios del IFT, ¿no? Nada más no perdamos de vista eso, pero no va sobre mi tiempo. Seis propuestas. Dejemos de echarle la culpa al gobierno, dejemos de echarle la culpa a los demás y empoderémonos. No hemos hecho nada como sociedad en telecomunicaciones, nada. Necesitamos un observador estadístico. Es increíble que vengan los funcionarios públicos a darnos 3 estadísticas distintas sobre lo mismo. Culpa nuestra por dejarnos. 2, en el mismo sentido de fomento del Partido Social. Necesitamos defender nuestros derechos, necesitamos litigar estratégicamente. Cuando se violen, ir a defenderlos a las cortes. Lo hacen algunas, como Clara Luz, por ejemplo, pero mucho menos de lo que se necesita. Revisar la ejecución de políticas públicas. La red compartida tendría que haber estado lista hace 4 años, nadie dijo nada. La red troncal tendría que haber estado hace 4 años, nadie ha dicho nada.
necesitamos que como sociedad auditemos constantemente el cumplimiento de la ley. Viene Carlos, nos dice que la red pública educativa es un mandato legal, artículo 213, y no pasa nada. Necesitamos tomar las riendas de las telecomunicaciones en nuestras manos y dejar de quejarnos. Esa es apenas la primera. Segunda propuesta, política espectral que no sea recaudatoria y sea expansiva, que privilegie el uso libre del espectro, que promueva el uso secundario social, que establezca parámetros de eficiencia. No permitamos que los operadores se queden en sus manos espectro que no usan, acaparando el espectro. Eso sucede todos los días. Que planee el uso del espectro a 10 años y que lleve la educación del espectro eléctrico a las escuelas, como plantea Gastón. Tercera propuesta, una política integral de despliegue de infraestructura, que homologue normas y criterios a lo largo y ancho del país, que exhiba la corrupción, como la corrupción que nos acaban de denunciar del presidente municipal de Puebla, que tiene 6,000 kilómetros de fibra en una… Toluca, ¿qué dije? El de Puebla es igual, no es cierto. No, y no es igual, es un buen tipo el de Puebla. El de Toluca, que tiene 6,000 kilómetros de fibra, es increíble. Y que eduque al público, por ejemplo, respecto a lo que es el despliegue. Con el sismo, y no es cosa menor, le ha entrado mucho miedo a los capitalinos sobre las torres radioeléctricas, las torres, por ejemplo, y si deben estar ahí o no deben estar ahí. Y no han dicho nada los señores, tendrían que salir a educar a la gente y decirle, a ver, un tema es las normas de construcción, evidentemente, y la otra es si te va a dar cáncer el día de mañana. Pero bueno, hace falta educar a la población en términos de despliegue y no está ocurriendo nada. ¿Todavía tengo chance? Cuarta propuesta. Hay temas que no vamos a resolver en esta mesa, ¿eh? Órale. Hay temas que no vamos a resolver en esta mesa, no vamos a poder resolver en este momento qué hacer con los OTTs, qué hacer con los creadores de contenidos. Necesitamos fomentar ese debate. Entonces hay temas de fomento de debate, necesitamos fomentar un debate alrededor de los OTTs, necesitamos fomentar un debate alrededor del 10% que nos hace falta para lograr cobertura universal. Y ahí podremos discutir las sesiones público-sociales que decía Clara Luz, que me parece una muy buena idea, que si lo pensamos un poco se parece mucho a lo que dijo Eric Huerta, que si lo pensamos un poco se parece mucho a lo que dijo Luis Ducatero con crowdfunding. Es decir, pero por ahí está una vertiente que tendremos que analizar, no creo que la mesa nos dé para resolver el 10%. Quinta, homologar leyes. Yo no me compro que no hay nada que resolver en la ley. La Ley Federal de Derechos es un atropello al artículo 6 constitucional, lo mismo que el IEPS, por ejemplo. Entonces eso es sin duda un tema. Y sexta, hay que desaparecer la Subsecretaría de Comunicaciones. Es que iba más o menos en ese sentido y la pregunta, es una pregunta y un pequeño comentario, es ¿cómo podemos incentivar para desregular? Creo que estamos atorados en un círculo vicioso, ¿no? Tenemos una regulación muy robusta en temas en los que tal vez no sería necesario. La iniciativa privada, en lugar de poder destinar dinero a inversiones en innovación, mejor lo destinan a cabildear muchísimo en los congresos, a destinar muchísimo dinero a pago de sobornos. El gobierno pues, recibe esos sobornos y hace que el Poder Judicial no resuelva como debe resolver. Estamos atorados en un círculo vicioso en el que la regulación está siendo justamente pues, el habilitador para esta cadena de ineficiencia que tenemos en este y en otros sectores. Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Urbañanos y nada más siguiendo el tema que decía Moni ahorita. Normalmente cuando hablamos de cobertura, nos referimos a cobertura de acceso a Internet. Y se nos olvida también que en la parte de transmisión, las empresas de televisión tienen un ancho de banda subutilizado. Entonces es fundamental que así como también se debe poner un ojo a aquel espectro en las plataformas móviles, que no se esté utilizando, que no se le esté dando uso, que también de la misma forma a las plataformas de televisión se mira qué no se está monetizando, qué no está creando economía, para que también se le dé un uso que pueda ayudar al acceso a toda la gente. Yo veo que cuando hablan de cobertura y acceso, siempre por lo general se refieren a las empresas que lo hagan, ni siquiera gobierno,
Luis mencionó un poco cómo hacerlo más social, pero yo sí creo que en temas de infraestructura, telecomunicaciones, y sí se debería buscar modelos más uberizados, ¿no? En el que el ciudadano pueda rentar yo mi minuto de megabyte a una persona o algún otro sistema en el que sea más uberizado. Moni. Hola, yo soy Carla Manzanares. Yo, una acción así muy sencilla, muy concreta, y creo que no nos costaría mucho trabajo a los que sabemos manejar un poco las tecnologías de la información. ¿Cuántos de ustedes se han tomado el tiempo de enseñarle a alguna persona mayor a utilizar una aplicación, a utilizar el celular, a utilizar un correo, a mandar un correo? Esa es una acción súper sencilla. Yo le puedo enseñar a mi mamá, yo le puedo enseñar a quien sea, y de esa manera podemos ir, o sea, irnos metiendo más en estas tecnologías de la información, y es algo súper sencillo. Invertirle un momento de nuestro tiempo a enseñarle a otra persona, esa es la propuesta. Claro. Una propuesta. Creo que hay esfuerzos muy importantes, como Moni, como Jorge, como todas las personas que están aquí, y que de alguna manera hemos trabajado en los medios de comunicación, en las telecomunicaciones. A mí no me gustaría que este esfuerzo quedara como un esfuerzo más. ¿Por qué no crear un club de amigos, un consorcio, algo, donde nosotros nos podamos reunir y tratar de ir viendo cómo podemos alcanzar ese universo que tanto hablamos o que está expresado en el texto constitucional, para que la gente pueda llegar a tener eso que queremos, las telecomunicaciones en todos los lados? Creo que esa es una buena propuesta, y que la vayamos sumando, y que en un momento dado, digamos, el Club de la Mexicanidad, a través de su sesión, pide, informa o exige y quiere participar. Buenas tardes, soy Ian Ryder. Me refiero a lo que dijo Cristina de AT&T. Nos comentó que tienen chorros de fibra óptica almacenada en una bodega porque los presidentes municipales no les dejan instalar y quieren dinero o quieren intercambio. Es decir, viendo la ley, es decir, hay una ley federal, pero ¿qué pasa cuando no se aterriza a las presidencias municipales y los cuates, como dijo ella, no tienen, ni entienden, ni saben, ni les importa? Es decir, nunca vamos a llegar a esa cobertura universal si no cambiamos esa relación. Es decir, si ya hay una ley federal, ¿cómo diablos no nos puede frenar un presidente municipal? Yo creo que habría que hacer esos cambios. Gracias. Seis minutos para la mesa. Yo ya tengo miedo. Si puedo. Conclusiones, yo creo que hay propuestas muy valiosas, hay propuestas muy sencillas, el famoso IQ digital, yo creo que eso es fácil de implementar y yo creo que nos daría ese acceso a poder hablar de estos temas más libremente. Yo me quedo por ahí, quizás se perdió el tema de la impunidad. Para mí es un tema fundamental, la aplicación de las leyes. Aquí se ha hablado que hay instrumentos, hay leyes, y también hemos escuchado muchas veces que no se aplican y no se siguen y no hay una sola consecuencia. Y digo, ya para no hablar otra vez de frustración y demás, creo que el tema de la impunidad es lo que se tiene que atacar. Yo no creo que sea materia de este foro, pero para mí ese es el principal cáncer de este país. Uno ve violaciones a las leyes, desde las más sencillas, como el reglamento de tránsito, sin ninguna consecuencia, todos los días. Y de nuevo, no es materia de este foro, pero para mí esa sería un tema que nos tenemos que llevar de tarea, el tema de la impunidad, no nada más en este sector, en todo, ¿no? Bueno, yo creo que todas las propuestas que he escuchado son muy válidas, son relevantes. Creo que tanto las experiencias como la visión de ver para adelante que también se propone. Yo nada más, volviendo al tema del acceso y de la cobertura, y habiendo instalado redes satelitales, tanto privadas como la de Sky, como públicas, como lo que fue México, que lo llamaron México Conectado, sí he observado cuando la gente usa el acceso. Es decir, puede poner uno una terminal, pero hay dos condiciones cuando está esa parte que está marginada, o que tiene la desigualdad, o que tiene la brecha digital. La primera es que tiene que ser gratuito,
porque cuando yo llegué a la Secretaría había una red de telefonía rural, pero nadie la usaba, pues porque les costaba, había que estarles llenando el saldo a los teléfonos. Entonces, un diseño de política de esa manera, pues es evidente que no va a jalar, ¿no? Entonces, primero tiene que haber gratuidad y tiene que dársele acceso a la gente sin que le cueste. Segundo, tiene que haber algo de educación, es decir, no porque pongas una terminal satelital y una terminal como las hemos instalado en redes, la gente inmediatamente, los niños, los jóvenes generalmente son los early adopters de todas estas tecnologías, las dominan, pero tiene que haber un esfuerzo continuado. Pero una vez que se logra romper esa barrera, porque podría pensarse que porque hay un acceso y no lo usan, sí, pero había que entender la causa. La causa no es que esté y no se vaya a usar, es que el tema es que hay que educar un poquito y hay que hacerlo gratuito si es que no pueden pagar para que realmente lo tengan, y de ahí se deriva lo demás. Entonces yo creo que también otra conclusión que yo veo de lo que se ha discutido aquí es que el poder es realmente, que yo lo veo ya cada día más, yo le he llamado en mis artículos que escribo en el periódico, que se les terminó el monopolio de opinión a los medios, cuando hablo de medios masivos de comunicación, en particular de Televisa, donde yo trabajé, Manuel trabajó, Gastón trabajó, y muchos aquí hemos trabajado, Octavio trabajó, y los conocemos desde dentro, pero se les acabó el monopolio de opinión. ¿Qué quiere decir eso? La red ya tomó la línea editorial. La línea editorial del país está en las redes. Basta ver un noticiario y darse cuenta que lo primero que hacen es refritear un video de YouTube o un video que alguien tomó y que pudo haber sido pues, cualquier persona. Y no les queda más que sacarlo, ¿no? Con eso se derivaron muchas cosas que hoy ya cambiaron y que permiten que la sociedad civil organizada meta una presión que nunca había tenido ni el poder económico que concentra, ni el político que tiene que accionar. Y hay muchos ejemplos hoy en las noticias, hoy, el fiscal Carnal se cayó por eso, y es la presión de la sociedad organizada. Entonces, mientras más sociedad se informe y se organice, utilizando la propia red que ya está ahí, la política pública y el legislativo se verá obligado a atender esas necesidades, porque ya no da igual. Y mucha de esta impunidad que hoy se dice que todavía existe, que es cierto, se ha ido acabando a base de eso. Entonces yo creo que una conclusión importante de lo que yo he escuchado es el valor de un foro ciudadano, que es lo que es la idea de este foro, y que cuantos más foros ciudadanos en donde la sociedad resuelva. El temblor, el terremoto lo resolvió la sociedad civil autoorganizada, también porque nadie podía organizar a toda la sociedad, no había manos para poder organizar una cosa de esa naturaleza, pero la sociedad se organizó. Entonces, mientras más nos organicemos, nos hablemos y nos coordinemos y hagamos foros de discusión para empezar a presionar, que al final de eso se trata. Con eso concluyo, el gobierno no es otra cosa más que representantes, que ahorita llegan como han llegado, ya la dinámica de llegar, yo he estado en campañas políticas, ya cambió totalmente, ya la lógica es otra. Entonces, el poder está aquí, en todos nosotros que estamos en la sociedad civil, y todo este tipo de propuestas y foros yo creo que son el camino correcto para encauzar esa situación. Un poco recuperando lo que dijiste, creo que si bien el poder está en la sociedad, creo que un problema que se enfrenta a la sociedad día a día es que no sabe qué puerta tocar. Y esto creo que va de la mano de un exceso de regulación y de una falta de coordinación intersecretarial y de los 3 órdenes de gobierno. Entonces yo no pensaría, un poco como está diciendo el abogado atrás, de quitarle regulación al sector en términos de, pues es un sector regulado, no podemos eliminar que si se va a pagar por las consecuencias, o sea, hay muchas cosas que es difícil cambiar, pero lo que sí se puede quitar regulación es en el despliegue de infraestructura, en qué cosas se tienen que hacer para hacer cumplir las leyes, y eso puede resolverse, como había dicho el de Nokia, con un CIO, pero un CIO que no nada más se dedique a cuestiones intersecretariales, sino una cuestión de 3 órdenes de gobierno, en donde que pueda fungir como un interlocutor con la sociedad civil, porque si no todos los esfuerzos de la sociedad civil se atoran en ¿a quién le dices? Al SST, al IFT, que sea al municipio, que sea al Estado, ¿y qué haces? Todas las cosas se quedan atoradas en que no hay comunicación entre estos órdenes. Entonces yo lo pensaría por ahí. Uma das primeiras coisas que vi quando cheguei a México foi um temblor.
Eu tenho 47 anos, eu nunca havia experimentado um temblor. E o que vi a seguir foi uma das manifestações mais impressionantes que tuve de México hasta ahora. O poder de mobilização da população mexicana, da sociedade mexicana. Esta autocoordenação que aconteceu durante o temblor foi algo que me impressionou e me marcou muito. Então, mi punto número 1 é este. Eu creio que esta sociedade mexicana tem todos os atributos para hacerlo, se estiver focada em hacerlo. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto é que a grande beleza também da tecnologia é que diminui a distância de poder. Hoje, você consegue falar com um senador da República, consegue fazer uma mobilização nas redes sociais, consegue se coordenar. Não necessariamente podem ser fóruns presenciales, pero fóruns virtuales também, onde se extende essa discussão. Então, não necessariamente temos que estar acá, pero podemos estar allá e discutindo aún estas questões. Então, se apropriar dessa tecnologia do que tienes e começar a fazer em uma sociedade organizada é muito importante. Meu terceiro ponto, que é uma experiência de Brasil também, e que eu que milito na indústria há muito tempo, é que, como decimos em meu país, o bom é um inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Não sei se deu para traduzir. Então, é o que quero dizer com isso. Small victories. Small victories. Não vamos sanar todos os problemas, sim, de uma vez. Vamos escolher as brigas, vamos ser piques com nossos fights, sim, para escolher aquilo que queremos brigar, foco, ganha-se, próximo, ganha-se, próximo, ganha-se, e assim vai. Se discutir muito general de cambios muito grandes, não vai acontecer. E vamos começar hacia 5 ou 10 anos, aún discutindo onde vamos. Creo que es eso. Y muchas gracias por la invitación también. Bueno, pues cierro como empecé, agradeciendo al Instituto de la Mexicanidad, a Gastón, a Carla, por su generosidad, a todos los panelistas, a ustedes presentes, Porra Jarocha, al presidente municipal de Toluca. Y bueno, no queda aquí el ejercicio, evidentemente hay un seguimiento a este esfuerzo. Anderson propone algo que es interesante, que es cómo replicamos esto más allá de la Ciudad de México. Eso que criticamos, ver el país desde el Distrito Federal, lo hacemos de alguna medida, cómo lo rompemos, me parece que es importante, pero hay un trabajo de seguimiento que coordinará el Instituto de la Mexicanidad y en el cual, si nos dan permiso, participaremos nosotros también, para que tengamos y terminemos con una serie de propuestas e ideas muy puntuales, muy específicas, que modifiquen el entorno los próximos 6 años. Muchísimas gracias a todos, de verdad, gracias por su presencia.